Mi nombre es Tania Ribeiro Rodríguez, soy profesora ayudante doctora en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Facultad de Formación de Profesorado del Campus de Lugo, y junto a mi compañera Leticia Castro Calviño, también doctora en didáctica de las ciencias sociales y actual profesora de secundaria en el Instituto Eduardo Pondal en Ponteceso, en Galicia, presentamos el trabajo La crisis ecológica en el aula, percepciones del alumnado de ESO y educación para la sostenibilidad. En este trabajo vinculamos la investigación y la innovación educativa. El tema central es la crisis ecológica desde las ciencias sociales, pero apostando por la interdisciplinariedad y teniendo el entorno como un eje central y como ejemplo de cuestiones globales, lo que se conoce como perspectiva local. Ahí entra en importancia el Monte Neme, un paisaje idílico que no debe visitarse, pero sí puede recuperarse, es el paisaje que aparece a la derecha. Es un lugar con potencial didáctico a nivel paisajístico, histórico, arqueológico y etnográfico. El trabajo de este entorno nos permite trabajar la crisis ecológica y la educación para la sostenibilidad y sentar las bases para un futuro trabajo de aula inspirado en un modelo didáctico propio que presentamos a continuación, que parte de lugares y paisajes de proximidad con esa perspectiva local, centrado en el alumnado, usando metodologías activas y participativas, poniendo en valor la historia, la cultura y el patrimonio local, con un enfoque lo más interdisciplinar posible, que busque la conexión del alumnado emocional con su entorno, lo que favorezca procesos de apropiación con esos lugares y paisajes locales y, a su vez, la adquisición o el desarrollo de competencias sociales y actitudes cívicas que en el presente o en un futuro próximo tengan un impacto en la comunidad local. Es un modelo asentado sobre la educación basada en el lugar, la educación patrimonial o el pensamiento crítico. El Monte Neme, sobre lo que va a girar un poco el trabajo que presentamos, se consideró desde antiguo un monte sagrado, un monte mágico, que continúa aún en la actualidad siendo un elemento referencial que domina el espacio comarcal, porque con apenas 387 metros, al estar en una zona muy llana, permite la observación paisajística de todas las parroquias que lo rodean. Desde finales del periodo megalítico fue un lugar con gran valor simbólico, de hecho se ha recuperado un círculo lítico donde se hacían rituales a la naturaleza, era un proveedor de grandes recursos para la población local y su contexto geológico de gran valor ha derivado en su grandísimo deterioro en época contemporánea, con canteras de granito de doble mica y sobre todo con una explotación llevada a cabo por la Alemania nazi de wolframio durante la Segunda Guerra Mundial. Su contexto climatológico, influenciado por el viento de nordeste y también las características vegetativas, pues la pérdida de un robledal en sustitución hoy por eucaliptos y pinos le confieren interés. Por eso, distintas asociaciones culturales reclaman su recuperación y su dinamización, creando rutas didácticas que pongan en valor todo ese patrimonio, creando un aula de la naturaleza en las antiguas casas de la explotación minera, un mirador que permita la observación paisajística del entorno y, en concreto, la recuperación del entorno para su disfrute y su goce en distintos niveles y para distintos colectivos. Es además un lugar que tuvo mucho impacto en las redes sociales, como se puede ver en las fotografías, pese a la prohibición de entrar a la antigua explotación minera. Numerosos Instagrames se han fotografiado allí, incluso se han bañado con todo el peligro que esto tiene al tener estas aguas turquesas, restos minerales de la época de la explotación, ¿no? Y esto derivó en problemas incluso cutáneos. Impacta mucho al alumnado de secundaria y hace que reflexionen críticamente sobre el entorno, la crisis ecológica y una educación para la sostenibilidad. Los objetivos eran reflexionar sobre el trabajo de la crisis ecológica en el aula, cómo era la acogida de una sesión de concienciación ambiental sobre el Monte Neme para favorecer un trabajo posterior de tipo reflexivo y crítico. Y, a su vez, recoger y analizar la evolución de las concepciones del alumnado participante en torno a la crisis ecológica antes y después de la charla. Es un estudio de tipo mixto, con mayor peso de la parte cualitativa. Se lleva a cabo una sesión de concienciación ambiental que pone o le da papel importante al asociacionismo del entorno, en concreto al Instituto de Estudios Bergantiñans, en donde participan 2 grupos de cuarto de ESO, un total de 40 estudiantes. Se llevó a cabo un cuestionario pretest con 14 preguntas, 12 de tipo Likert y 3 de tipo abierto, y un cuestionario posttest, 9 preguntas, 6 de tipo Likert y 3 de tipo abierto.
En el cuestionario previo se evaluaba la crisis ecológica en general, el conocimiento científico, es decir, la valoración de las áreas de conocimiento que permiten el estudio de este fenómeno y, por último, preguntas más concretas sobre la crisis ecológica, su temporalidad, el impacto en la humanidad, las causas, las consecuencias, la presencia en el entorno y perspectivas de futuro, para, en el cuestionario final, volver a incidir en lo que es la crisis ecológica y ampliar cuestiones respecto a la charla de concienciación, el Monte NEM en particular y su relación con la crisis ecológica. Apenas da tiempo a avanzar resultados, pero si partimos de que 30 de 40 estudiantes señalan inicialmente la contaminación, el calentamiento global o el cambio climático como el mayor reto que debe afrontar el planeta, con la pérdida de biodiversidad, la gestión de los recursos naturales o la responsabilidad humana en la degradación del medio, pero 17 de esos 40 estudiantes no son capaces de aportar ningún dato o idea sobre la crisis ecológica o medioambiental, y el que puede apenas destaca su relevancia, la urgencia de tomar medidas sobre el impacto del ser humano en la degradación del medio. De ahí que se considere importante la crisis ecológica, su trabajo en el aula por su gran potencial didáctico y las posibilidades de la educación para la sostenibilidad, la importancia de la interdisciplinaridad y la búsqueda del desarrollo de competencias y actitudes sociales y cívicas, porque el alumnado es capaz de evidenciar la trascendencia de la crisis ecológica, pero evidenciamos un gran desconocimiento respecto al tema. Es una actuación didáctica corta, de ahí sus limitaciones, pero se aspira a una actuación didáctica más extensa, longitudinal, con la participación de un mayor número de centros y de alumnado, la obtención de mayor cantidad de datos, tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, donde se relacione la crisis ecológica con el cambio climático y entren en acción otras disciplinas como la geografía física crítica. Hasta aquí nuestra presentación. Queremos dar las gracias por la atención y esperamos haya sido de interés. Muchas gracias.